En este vídeo hablamos sobre las propiedades de las potencias. Vaya por delante que no voy a dar una ristra de formulitas que tenéis que aplicar. Lo que me interesa en este vídeo es que afinéis vuestro pensamiento lógico-matemático y podáis llegar a esas fórmulas por vosotros mismos y a partir de los conocimientos que ya poseemos. Los únicos conocimientos que nos van a hacer falta, aparte de los más básicos, son los que ya vimos en el vídeo anterior. El vídeo que se llamaba Potencias, raíces y logaritmos. Vamos a comenzar entonces el estudio de las propiedades de las potencias. Y lo vamos a hacer analizando una situación muy concreta. Un producto de potencias que tienen la misma base. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un par de potencias, podrían ser más. Lo importante es que cumplan dos requisitos. Primer requisito, que todas tengan la misma base. En nuestro caso, la base de todas las potencias es 3. Segundo requisito, que se estén multiplicando entre sí. Cuando esto ocurre, ¿cómo podría yo simplificar esta escritura y por tanto el cálculo de esta potencia? Bueno, hemos dicho que vamos a echar mano solamente de los conocimientos que ya vimos en el vídeo anterior. ¿Qué vimos? Vimos que esta potencia roja, 3 al cuadrado, es una forma corta de escribir esto otro. Y también sabemos, por el vídeo anterior, que esta otra potencia también se puede escribir de esta otra manera. Recordemos por qué esto era así. Decíamos que la base era 3 y por tanto ese es el número que vamos a repetir una y otra vez a lo largo de todas las multiplicaciones. El otro numerito que tenemos aquí o aquí, recordemos, se llama exponente y nos indicaba el número de veces que se iba a repetir en la multiplicación. Como en la potencia roja tenemos un 2, repetimos ese 3 2 veces. Como en la potencia amarilla el exponente es 4, repetimos la base 4 veces. Pero fijaos que ahora tengo una serie de multiplicaciones en las que todos sus factores son iguales. Por tanto, esto lo puedo reescribir de forma corta utilizando las potencias. ¿Cuál va a ser la base de la nueva potencia? El 3, porque es el número que se repite una y otra vez en todas las multiplicaciones. ¿Y cuál va a ser en esta ocasión el exponente? Como siempre, el número de veces que se repite. Podría contarlos, pero es más fácil decir que si tengo 2 treses por una parte y 4 treses por otra, el exponente va a ser 2 más 4. Por lo tanto, puedo reescribir todo esto como 3 a la sexta. Generalizando, cuando yo me encuentre el producto de 2 o más potencias que tengan la misma base, el resultado va a ser otra potencia que sigue teniendo la misma base, pero que ahora va a tener como exponente la suma de los exponentes de las potencias que se estaban multiplicando. Podemos incluso generalizarlo, ahora sí, ahora que sé de dónde viene, en una formulita. Y puedo incluso transformar todo esto en una frasecilla pegadiza que pueda memorizar. Para multiplicar 2 o más potencias con la misma base,
dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Pero insisto, estas generalizaciones, tanto la fórmula como la verbalización de todo esto, viene después de que he pensado cómo llegar desde este punto A hasta este punto B. Mi recomendación es que hasta que interioricéis este proceso, siempre que os encontréis ejercicios de este tipo, vayáis pasito a paso hasta llegar aquí. Cuando ya tengáis esto interiorizado, ahora sí podéis utilizarlo como herramienta y por tanto pasar desde aquí directamente hasta aquí, sin pasar por este proceso, pero solo cuando ya lo tengáis interiorizado. Hacerlo antes es reducir todo esto a una mera fórmula que yo voy a aplicar. No es eso lo que recomendamos desde aquí. Pero vamos a continuar con el estudio de las propiedades de las potencias. Y en este caso lo haremos analizando otro caso, otra situación. La potencia de una potencia. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos por caso que yo tengo la potencia 5 al cuadrado y que quiero elevar esa potencia a otro exponente. Lo que acabo de hacer es elevar una potencia a otra potencia, ¿vale? Es la potencia de una potencia. Importantísimo el uso de los paréntesis, que me va a indicar que en este caso la base no es solo el 5, sino todo lo que hay entre ellos, es decir, 5 al cuadrado. Y el exponente será este 3. Por lo tanto, cuando yo quisiera desarrollar esa potencia, tengo que entender que 5 al cuadrado se va a multiplicar a sí mismo 3 veces. Me tendría que quedar algo así. Fijaos que ahora estamos en el caso que definíamos en el apartado anterior. Es decir, hay una serie de potencias que tienen la misma base y que se están multiplicando entre sí. Cuando yo tengo producto de potencias de la misma base, ¿cómo debíamos actuar? Dejando la misma base y sumando los exponentes de cada una de ellas. En este caso, como resulta que todos los exponentes también son iguales, sumo 2 más 2 más 2. Me gustaría pensar que el siguiente paso lo iba a entender todo el mundo sin explicación, pero como no me fío, voy a explicarlo. De la misma manera que decíamos que la potencia es una forma corta de escribir multiplicaciones en las que todos los términos son iguales, una forma corta de escribir la suma de varios términos, todos ellos iguales, es la multiplicación. ¿Cómo reescribo yo una suma de términos iguales en forma de multiplicación? Pues pongo como uno de los factores el número que se repite y como otro de los factores las veces que se repite. En este caso 2, que es el número que se repite, por 3, que es el número de veces que se repite. Por lo tanto me queda así. Y es fácil multiplicar 2 por 3 y llegar a la conclusión de que todo esto se puede reescribir como 5 a la sexta. Resumiendo, cada vez que yo me encuentre la potencia de una potencia, podré reescribirla dejando la misma base y multiplicando los exponentes. Podemos, para quien le guste coleccionar formulitas, generalizarla de esta manera. Para los que les viene mejor verbalizarlo
en forma de frasecilla. Ahí lo tenemos. Para elevar una potencia a otro exponente, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Mi recomendación sigue siendo la misma. Más que estudiar las fórmulas, vamos a aprender a razonarlas. Un último comentario antes de cerrar el tema de la potencia de una potencia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando apliquemos esta propiedad a potencias que tengan la base negativa y el exponente racional, o si lo preferís como exponente una fracción, aunque el término no sea exactamente igual. No voy a explicar de momento el por qué, solamente me interesa que sepáis que esta propiedad tiene ciertas restricciones que veremos en su momento. Continuamos ahora con otra situación. En este caso, el producto de potencias que tienen el mismo exponente. Ya hemos visto cómo actuar con potencias que se están multiplicando entre sí y cuyas bases son iguales. En este caso también son potencias que se multiplican entre sí, pero lo que tienen en común es el exponente. Potencias, por ejemplo, como estas. La base, como vemos, es diferente, 2 y 5, pero el exponente sí que es el mismo, el 3. Creo que a estas alturas puedo hacer este paso sin tener que explicarlo, solamente he desarrollado cada una de las potencias y ahora voy a reescribirlo con una pequeña modificación que me permite la propiedad conmutativa. Voy a cambiar la posición de dos factores. Mira, he cambiado un 2 por un 5 por un 2, lo he cambiado de posición. Eso no afecta para nada al resultado, lo dice la propiedad conmutativa. Podemos incluso demostrarla, pero no es el motivo de este vídeo. Si alguien tiene interés, que me lo ponga en los comentarios. ¿Y por qué he hecho ese cambio? Para que veamos más claramente esto que va a suceder ahora. Voy a poner paréntesis para que todavía se vea mejor. Tenemos aquí tres números iguales. 3 dieces. Lo que pasa es que lo tenemos en forma de factores primos. Está factorizado. Me da lo mismo escribir 2 por 5 que escribir 10. Pero quiero que se vea perfectamente que son el mismo número repetido 3 veces y multiplicándose entre sí. ¿Qué podemos hacer con esto? Escribirlo en forma de potencia. ¿Cuál será la base? 2 por 5. ¿Cuál será el exponente? El número de veces que se repite, 3. Por lo tanto, reescribimos como 2 por 5, todo ello elevado a 3. O si lo prefieres, como 10 al cubo. ¿Cómo podríamos generalizar todo esto? Bueno, cada vez que yo me encuentre con un producto de potencias que tienen el mismo exponente, voy a poder reescribirlo en forma de potencias que tengan ese mismo exponente, pero como base el producto de las bases. Para quien le guste más en forma de formulita, ahí la tenemos. Quienes prefieran la frasecilla, para multiplicar potencias con el mismo exponente, dejamos el mismo exponente y multiplicamos las bases. Todas las propiedades que hemos visto hasta ahora
implicaban de una forma u otra el producto de potencias. Vamos ahora a ver qué ocurre en el caso de que las potencias se estén dividiendo. Es decir, que tengamos un cociente de potencias que en este caso tienen la misma base. Antes de comenzar, quiero que todos partamos de la misma base. Para eso, voy a asegurarme de que todos entendemos algo sobre la simplificación de fracciones. En primer lugar, quiero que veamos que estas dos expresiones son perfectamente análogas. Pero no porque lo diga yo, vamos a comprobarlo. Veamos cómo se haría esta primera expresión de aquí. Multiplicaríamos por un lado los dos términos del numerador, 2 por 3, y por otro lado los dos términos del denominador, 2 por 5, de manera que me daría 6 décimos. Recordemos ahora cómo se multiplican fracciones, y se hace precisamente de la misma manera. 2 por 3 y 2 por 5. El resultado es el mismo, lo cual demuestra que estas dos expresiones son análogas. También estaréis conmigo en que 2 entre 2 me va a dar 1. Por tanto, puedo reescribir esa multiplicación de esta otra forma. Y también sabréis que cualquier número multiplicado por 1 vuelve a dar el mismo número, con lo cual me da lo mismo poner el 1 que no ponerlo. Eso, y solo eso, es lo que me hace posible en determinadas circunstancias simplificar una fracción como esta eliminando los factores que me van a dar 1. Es decir, aquellos factores que estén presentes tanto en el numerador como en el denominador. Ojo, son factores, es decir, productos o partes de un producto. No me vale si son sumas, no me vale si son restas. Solamente factores, es decir, términos de una multiplicación. De tal manera que al final yo pueda reescribirlo de esta otra manera. Entendido cómo y sobre todo por qué se simplifican de esta manera, vamos ahora sí a estudiar el caso del cociente de potencias de la misma base. Y empezamos como siempre desarrollando las potencias. Si os dais cuenta, son productos tanto en el numerador como en el denominador, con lo cual puedo utilizar lo que acabo de aprender aquí o lo que acabo de recordar para aquellos que ya lo sabían en esta pequeña explicación. Es decir, voy a poder simplificar aquellos factores que se encuentren tanto en el numerador como en el denominador, porque me va a dar 1. De manera que podría reescribir todo esto de esta otra forma. Fijaos qué curioso. He querido poner este 1 todavía aquí para explicaros que tanto en el numerador como en el denominador, cuando nos quedamos sin factores, lo que queda es un 1. No lo solemos escribir por razones obvias, pero todo esto podríamos decir que está multiplicado además por 1, con lo cual cuando todo desaparece sigue quedando el 1. No me vale aquello que digan si no quedan factores queda un 0,
porque el elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿A qué me refiero con esto? Que si realmente todo esto estuviera multiplicado por 0, la resultante de toda esta multiplicación sería 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, hemos de entender que todo, absolutamente todo, está al final multiplicado por 1, con lo cual cuando me quedo sin factores, esto es lo que me queda, y nunca 0. ¿Vale? Bueno, aclarado esto, es lo mismo escribir 5 a la cuarta partido 1 que simplemente 5 a la cuarta. Fijaos lo que ha ocurrido aquí. Yo partía de una división o cociente de potencias que tenían la misma base. Me ha dado por simplificar aquellos factores que podía simplificar. Y al final me ha quedado esta otra potencia. Pero vamos a fijarnos en que los factores que me han quedado es la resta, o es lo mismo que la resta de el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Es decir, 7 menos 3. ¿Por qué? Porque precisamente lo que he hecho es quitarle a los 7 5 del numerador los 3 que tenía en el denominador. Es decir, que cuando yo me encuentre un cociente de potencias que tengan la misma base, dejaré la misma base y luego voy a restar los exponentes. Ya hemos visto por qué. Porque voy a quitarle a los factores del numerador todos los que se repitan en el denominador. Bien. Esta sería la forma general, o para quienes lo prefieran, para dividir potencias que tengan la misma base, dejamos la misma base y en este caso restamos los exponentes. Algo muy importante, la resta siempre va a ser del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Me da igual cuál sea mayor. Siempre va a ser exponente del numerador menos exponente del denominador. La resultante de esa resta me va a dar una pista importantísima para la propiedad sobre la que ahora mismo os voy a preguntar. Me gustaría que dedujeseis a partir de lo que ya sabéis por qué a elevado a menos n es lo mismo que 1 partido por a elevado a n. Un ejemplo, ¿por qué 3 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido por 3 elevado a 2? A partir de lo que ya conocéis y utilizando los razonamientos que os he ido enseñando, estoy seguro de que podréis llegar a la respuesta correcta. Si no es así, o si queréis comprobarlo, en el apartado de los ejercicios vamos a explicar esta propiedad. También quisiera que reflexionaseis sobre esta otra propiedad. ¿Por qué a elevado a 0 es igual a 1? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, si elevo 5 al exponente 0, el resultado es 1? Igualmente, quienes quieran comprobar la respuesta, vamos a explicarla realizando los siguientes ejercicios. Como resumen al contenido del vídeo, hemos explicado cómo actuar cuando existen
potencias con la misma base que se multiplican entre sí, dejando la misma base y sumando los exponentes. También hemos visto cómo, con ciertas restricciones, cuando una potencia se eleva a otro exponente, podemos reescribirla dejando la misma base y multiplicando los exponentes. Hemos visto igualmente cómo el producto de potencias que tienen el mismo exponente se resolvía dejando ese mismo exponente y multiplicando las bases. Y hemos visto también cómo se realizaba una división o cociente de potencias cuando tenían la misma base, dejando la misma base y restando los exponentes. Finalmente, para que penséis un rato, os he propuesto averiguar el porqué de dos nuevas propiedades. Un número elevado a exponente negativo es lo mismo que 1 partido por esa misma potencia con exponente positivo. Y la otra propiedad, cualquier número elevado a 0 me da 1. Para no hacer este vídeo excesivamente largo, coloco los ejercicios en uno nuevo. Quedo a la espera de vuestras dudas o sugerencias para próximos vídeos.